Hoy conversaremos con el doctor José Gregorio Gómez, quien es abogado penalista, y como de costumbre vamos a presentar pues, nuestro acostumbrado editorial. Recordemos que el 1 de septiembre se hizo una movilización que fue plena, de mucho entusiasmo, de mucha confianza, de mucha seguridad para la toma de Caracas, y esto generó una expectativa. El propósito de esta concentración era la de tratar de obligar al CNE, Consejo Nacional Electoral, para que fijase la fecha de la recolección del 20% de la firma para someter al referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Luego, el CNE no dio la fecha, sino que la anunció para otra fecha, y posteriormente la Mesa de la Unidad Democrática convocó a concentraciones en capitales del Estado. Más allá de que las concentraciones fueron, si se quiere, un poco masivas, no representó esta movilización o estas concentraciones las expectativas que la gente esperaba, vale decir, la fecha definitoria de lo que tenía que ser la recolección o los votos pues, del 20% para el referendo revocatorio. Esto produjo un desánimo en el colectivo nacional como consecuencia de unas presuntas negociaciones o encuentros que se estaba haciendo entre el oficialismo y la Mesa de la Unidad Democrática. Yo personalmente debo confesar que también caí en la duda y en la incertidumbre. No sé si realmente darle el voto de confianza a la Mesa de la Unidad Democrática o hacer lo que la mayoría estaba haciendo, pues de sentir un poco de desconfianza y desconsuelo hacia la Mesa de la Unidad Democrática. Esta situación me la aclara precisamente Luis Vicente León, cuando hoy en la mañana me tocó leer un documento que él hace público y eso pues allí aclara un poco la situación. Él señala de que el gobierno es un gobierno que no respeta ni la Constitución ni las leyes del país, por lo tanto se puede esperar cualquier cosa del gobierno. Igualmente asoma Luis Vicente León de que ir a la guerra, ir a la confrontación, no tenemos las municiones, no tenemos las armas, entonces ¿cómo iríamos nosotros a una guerra? El otro caso que plantea Luis Vicente León es que una salida de fuerza, que es lo que la gente en cierto modo pide, sería darle una oportunidad a los militares, y los militares se sabe cuándo llegan, pero no se sabe cuándo van. Por lo tanto, hay que seguir agotando la vía de los acuerdos, la vía de la negociación, y pone como ejemplo de lo que es negociación el encuentro que hizo Mandela estando preso con el apartheid, con de Klerk, cuando previo para que saliera en libertad, pero hubo varios encuentros, porque si no el país iba a caer en una guerra civil y eso sería la aniquilación de la buena parte de la población, como ocurrió en la Guerra Civil Española y como ha ocurrido también en Colombia durante estos últimos 50 años. Igualmente se hizo entre Violeta Chamorro y el amigo que hoy día, Ortega, que hoy día pues gobierna Nicaragua, pero también se hizo en el gobierno de Pinochet. Entonces las negociaciones a veces son dificultosas, son lentas, a veces no generan el resultado que la gente en su mayoría desea. Pero lo importante es, de acuerdo a lo que señala Luis Vicente León, es que existe una voluntad mayoritaria del venezolano que pide a grito un cambio. Esa voluntad está activada. Es importante que no se desanime, que un poco entienda que el camino es difícil, pero es el camino. Entonces, aclaro, digo esto porque realmente a mí el desánimo, además de caerme mal, escucharlo en la gente me pone peor. Y yo siento de que es necesario tener un poco de confianza y optimismo para salir de esta situación que lo afecta a usted, me afecta a mí y afecta a todo el mundo. Vamos a conversar de este tema bien importante con nuestro amigo José Gregorio Gómez, quien es penalista. Mucho gusto. Y nos va a dar algunas orientaciones que siempre son oportunas para este medio y para los televidentes de Mejor Televisión. Bienvenido, Goyo. Gracias por tu invitación. Te estoy escuchando con mucha atención lo que planteaste. Y lo que dijiste a viva voz es lo que sentiste cuando te enteraste de esa negociación. Yo quiero dejar bien claro a través de este medio de comunicación que nosotros los abogados, cuando litigamos, siempre estamos
cerca a un acuerdo, a una negociación. Pero nosotros los abogados, cuando llegamos a un acuerdo, a una negociación, ¿qué ocurre allí? Los conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto es un problema que existe. Una controversia es un problema que existe entre una parte y otra parte. En este caso, las partes son el gobierno y la oposición. Y entre el gobierno y la oposición existe un conflicto. Y ese conflicto se está dirimiendo en un proceso político que se lleva en el país. El proceso político, aquí se está dirimiendo ese conflicto. Cuando un conflicto se está dirimiendo, que en el de derecho está en un proceso judicial, hay una sustanciación del expediente, eso es en el derecho. Pero en la parte política se está dirimiendo un conflicto que existe entre el gobierno y la oposición. Ahora, cuando hay un conflicto y se presenta a alguien y propone una negociación, que en el caso del derecho sería el juez es el director del debate, es un conflicto entre las partes, y el juez puede proponer que las partes conversan y hablen y resuelvan el problema. Lo puede proponer el juez, como lo pueden proponer las partes individualmente, y le informan al juez que hay una reunión para resolver el asunto. En el caso político, es posible que hubo un tercero que unió a la oposición con el gobierno para resolver el conflicto. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando esa posibilidad nace? Cuando esa posibilidad nace, el deber ser en el derecho es que cada parte, tanto el gobierno como la oposición, tienen el deber de verificar quiénes son las personas que van a entrar en la negociación. ¿Quiénes son? Saber sus nombres, su capacidad intelectual, su honorabilidad o no, y en base a esos elementos llegar y ponerse de acuerdo para resolver la controversia. Un ejemplo, por ejemplo, si una persona se va a reunir con un delincuente, con un malandro, con una persona que no es honorable, ¿qué debe hacer el otro? A menos que sea también una persona no honorable o otro delincuente. Si los dos son dos delincuentes, se pueden reunir y ¿qué podrá salir de allí? De allí va a salir algo peor, porque son dos delincuentes que se están reuniendo para resolver un asunto. Y entonces van a unir sus conocimientos en la maldad para crear algo peor. Pero cuando es todo lo contrario, cuando son dos personas honorables, es decir, tanto de la oposición, los que se reunieron eran personas honorables, como del gobierno, que puede salir de allí algo espectacular. ¿Qué es una persona honorable? Una persona honorable es aquella persona que tiene por norte la verdad. Es aquella persona que tiene por norte actuar como un buen padre de familia. En el derecho, cuando nosotros utilizamos el término un buen padre de familia, estamos hablando de aquella persona que administra los bienes como un buen padre de familia. En este caso sería que administra la hacienda pública como un buen padre de familia, que tenga por norte la verdad, que tenga por norte respetar la cosa ajena, que tenga por norte cumplir con sus obligaciones atribuidas en la ley, que tenga por norte la Constitución. Si esos elementos están entre las personas que se van a reunir, entonces estamos en presencia de dos grupos honorables. Ahora, veamos si esos grupos son así. ¿Ok? El gobierno viene demostrando durante estos 18 años, será un gobierno honorable, será un gobierno que dice la verdad, será un gobierno que no está en curso en algunos delitos de corrupción y de lesa humanidad, será un gobierno mentiroso, será un gobierno que respeta la ley, será un gobierno que respeta la Constitución. Esas son las preguntas que había que hacerse antes de reunirse con esa gente. Y yo estoy seguro que la respuesta a esas preguntas iba a ser no. No es un gobierno democrático, no es un gobierno respetuoso de la ley, no es un gobierno que tiene la verdad por delante, no es un gobierno que respeta la Constitución, no es un gobierno que cumple con sus obligaciones. Entonces no había que reunirse, porque reunirse con esa gente era un alto riesgo. Porque cuando tú
eres honorable y te reúnes con una persona que tiene una conducta así, hay mucho peligro. ¿Por qué hay mucho peligro? Porque esta persona siempre tiene cartas bajo la manga. Y cuando tú actúas así, entonces hay riesgo, puedes caer en una trampa. Porque estas personas que están acá, que no son honorables, que viven bajo una mentira, bajo una trampa, bajo una tramoya, siempre en un descuido que tú tengas, te montan una celada y sales muy golpeado. Algo así le pasó a la oposición. Pero ¿qué demuestra esto en el fondo? Esto demuestra que los honorables están en la oposición y los no honorables están en el gobierno. En conclusión, esto no benefició al gobierno, es todo lo contrario. Mucha gente ha querido hacer ver de que esto benefició al gobierno, esto no benefició al gobierno. Esto lo que dio origen es que ratificó la conducta desleal, la conducta contra el Estado, la conducta contra el venezolano, la conducta contra las instituciones, en asumir una conducta de este tipo con una trampa bajo la manga. Eso fue lo que hizo la gente del gobierno. En cambio, la oposición, que no iba en esos planes, sino a lo mejor llevaba un plan de resolver las crisis, cayó en las manos de unas personas que no son honorables. Por eso que en la política hay que rescatar la honorabilidad. Parece ser que este gobierno no entiende lo que es ser honorable. Ser honorable, y vuelvo a repetirte, es respetar la ley. ¿Este gobierno respetará la ley? Yo estoy seguro que no. Ser honorable es cumplir con tus obligaciones constitucionales. ¿Este gobierno cumple con sus atribuciones establecidas en la ley? Yo creo que no. Y así sucesivamente. Entonces, cuando las cosas están en ese plano, tú tienes que saber si vas a esa reunión con personas así. Entonces, la gente de la oposición, cuando se aceptó la reunión, pareciera que no analizó con quién se iba a reunir. ¿Quiénes eran estas personas que iban a reunirse? Porque si estoy seguro lo hubiesen analizado, esa reunión no se da, a menos que las personas sean unas personas honorables y que esa honorabilidad sea tangible, se vea, se sienta. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Aquí no ocurrió eso. Entonces, la reunión dio como resultado una trampa montada por la gente del gobierno para desmotivar a la oposición. Pero eso no es la verdad, eso no es el resultado. El resultado es que se demostró que con este gobierno no se puede hacer ningún tipo de negocio. Tú no puedes llegar al gobierno para negociar con este gobierno saliente, porque con este gobierno saliente no hay manera de negociar, porque ha demostrado en estos 18 años una conducta no ajustada a la ley, una conducta que raya en lo delictual. Entonces, por eso que cuando uno es abogado y uno ejerce la materia y conoce lo que es un delito, conoce cuando uno está en presencia de un delincuente, conoce cuando uno está en presencia de una persona honorable, uno se da cuenta de eso, porque uno cuando estudia y se prepara para esto, uno sabe identificar cuando uno está en presencia de un malandro, de un bandido y en presencia de una persona honorable. Aquí en este caso, el que salió con las tablas en la cabeza fue el gobierno. ¿Y por qué? Porque el gobierno demostró siempre actuar bajo la sombra, siempre actuar con carta bajo la manga y no de manera honorable. Esa es la gran verdad. El que salió aquí trasquilado ante la opinión del mundo es el gobierno y no la oposición. Bien, la democracia se apoya en el principio de la división de poderes, vale decir, lo que se conocía antes del 99, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Estos son los principios de Montesquieu, en el sentido pues de garantizar el equilibrio y el funcionamiento del Estado, cuando varios factores se contraponen entre sí para asegurar ese equilibrio. Resulta de que esa independencia de poderes, desde el momento en que llegó el gobierno del presidente Chávez, en 1999, fueron bloqueados y se terminaron de bloquear precisamente en el 2005, cuando no asistimos a votar y se le dejó en manos del presidente Chávez
todo el poder y todos los poderes. Por eso tenemos un Consejo Nacional Electoral proclive al gobierno, tenemos un Poder Judicial proclive al gobierno, tenemos una Fiscalía proclive al gobierno y no garantizan la autonomía o no tienen esa autonomía que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no es posible tener un árbitro que sea transparente, que sea confiable, como sería la figura de un juez, quien representa pues allí la sensatez, la madurez y el sentido de la razón. Aquí no tenemos eso. Por eso es que hay que entender muy bien estas posiciones de diálogo, puesto de que necesariamente hay que hablar con el contrario, con el adversario, así no tenga los elementos necesarios, puesto de que no tenemos lamentablemente árbitro. El árbitro aquí es el gran ausente, lo que hace más difícil un poco darle salida a este país. Esta agonía, mira, yo hoy me encontré con gente que me dicen, Goyo, que no aguantan 2 meses más. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? Mire, indiscutiblemente que la situación cada vez es más grave, la situación que vive el país es cada vez más grave, cada vez el deterioro es mayor. Pero a pesar de que la situación está extremadamente grave, volvemos entonces a ver lo que dice la ley. El artículo 6 de la Carta Magna establece el gobierno. Y cuando tú lees ese artículo, uno tiene que hacerse unas preguntas. Si lo que dice ese artículo es verdad que este gobierno es así. En ese artículo 6, el cual invito a que lo lean, ese artículo 6 establece que el gobierno es y será por siempre, así dice, es y será por siempre democrático. ¿Y será una democracia? ¿Será esto que estamos viviendo una democracia? No es una democracia. Es más parecido a una dictadura. Y sin embargo ellos hablan de socialismo. Ese artículo 6 no existe, que dice un gobierno socialista. ¿De dónde saca esta gente que hoy nos gobierna la palabra socialista y la imponen cuando eso no está en la Constitución? Dice, es y será por siempre democrático. Es y será por siempre alternativo. ¿Será este un gobierno alternativo si lleva 18 años gobernando? No es un gobierno alternativo. Es y será por siempre alternativo. No, como lo dije, no es alternativo. Es y será por siempre de mandato revocable, dice ese artículo. Es decir, el gobierno no quiere que se le revoque su mandato y está alargando de alguna forma el proceso revocatorio. A pesar de que ese artículo 6 dice que es un gobierno de mandato revocable. Entonces, cuando tú revisas ese artículo y analizas de manera objetiva cada uno de los elementos que conforman el gobierno, tú ves que el gobierno no es así. Este gobierno no es como lo establece el artículo 6 de la Carta Magna. Partiendo por ahí, el gobierno viola de manera reiterada lo establecido en la Carta Magna y demás leyes orgánicas. Fíjate, en el artículo 3 están los fines del Estado. Y cuando tú revisas los fines del Estado, tú te preguntas, ¿esos fines los cumple este gobierno? Y estoy seguro que la respuesta es no. El artículo 7 dice la supremacía de la Carta Magna. ¿Qué quiere decir eso en derecho? Que por encima de la Carta Magna no existe otra ley. El artículo 131 establece la obligación del Estado de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y tú ves que el Estado hace cumplir la Constitución. No, porque si la cumpliera, el país funcionara perfectamente. Porque esta Constitución tiene una de sus cualidades o sus condiciones privilegiadas ante otras constituciones del mundo, que es una Constitución que tiene todo como en procedimiento. Es decir, las cosas, si se hacen como están establecidas allí, el país funcionara a plenitud y en forma excelente. Lo que ocurre es que eso realmente no pasa. El gobierno no cumple con la Carta Magna. Si la cumpliera, esto no estuviera ocurriendo. Eso que tú estás planteando, que personas te están diciendo que no aguantan 2 meses más, es porque la situación cada día se va agravando porque el gobierno no retoma el hilo constitucional, no retoma la Constitución y las leyes. El día que el gobierno cumpla con ello, tú verás que el país empieza a cambiar.
Fíjate, el gobierno buscó mecanismos para obstruir la Asamblea Nacional. ¿Y por qué tú crees que hizo eso? Hizo eso porque el gobierno está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Este es un gobierno que no respeta el Estado de Derecho y no respeta las instituciones. Pretende que las instituciones estén a su mandato, sea él el que dirige. Y eso no es una conducta democrática. Guillermo Cabanela de la Torre define muy bien lo que es la dictadura. Y la dictadura no es más que una persona que domina y controla los poderes, como algo así ha estado ocurriendo en el país. El poder ejecutivo, representado por el presidente, controla los poderes y hace con los poderes lo que él quiere. Entonces, en una situación como esta, estamos en presencia de un país con una crisis bárbara, una crisis. Esta crisis se resuelve con la salida del gobierno por la vía electoral. Es necesario llenarse de fuerza y de ánimo para salir del gobierno. El gobierno, con esa reunión que se dio, ha desarrollado un plan a través de los medios de comunicación para desanimar al opositor. Y en parte lo ha logrado, pero yo estoy convencido que eso no lo va a lograr. ¿Y por qué no va a lograr? Porque la cuestión no se puede ya resolver. El gobierno no puede resolver la crisis. El gobierno creó esta crisis y ya no la puede resolver. Es imposible que este gobierno retome lo establecido en la ley. Y como eso es imposible corregir la grave crisis. ¿Cómo? Mira, fundar una empresa tarda años para ver los frutos. Este gobierno destruyó todas esas empresas. Entonces, ¿cómo las fundamos de un día para otro? ¿Cómo desarrollamos y creamos en el mundo confianza en un país con un gobierno que ha destruido un aparato productivo tan importante como el que tenía Venezuela? O sea, no se puede ya. Este gobierno perdió la confianza en el mundo. Este gobierno está visto ya en el mundo como un gobierno que viola los derechos humanos. Yo estoy convencido de que tarde o temprano estas personas que hoy gobiernan van a tener que rendir cuenta ante la justicia, tanto nacional como internacional, porque los daños que se le ha ocasionado a este país son daños bien graves, tan graves que eso que tú acabas de decir, que esas personas nada más aguantan 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de 2 meses este gobierno no retoma el orden establecido en la ley, estas personas que tú estás diciendo pueden caer en la mendicidad, en un estado de sosiego, de ruina, de alta pobreza, cuando de repente son personas que son profesionales, que han trabajado toda su vida y ya lo que le queda son 2 meses de vida para poder soportar esta crisis. Eso que tú acabas de decir es extremadamente grave y yo hago un llamado a través de este medio de comunicación de que las personas que están viendo el programa tienen que llenarse de mucha fuerza, porque lo que ocurrió en esa reunión fue una reunión entre unas personas honorables y unas personas no honorables. Y cuando usted se reúna con gente así, hay una máxima que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Algo Bien. así ocurrió aquí. Parte de la oposición se puso a reunirse con gente que ha demostrado durante estos 18 años una conducta ajustada de derecho. ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Qué puede pasar? Bien. Lo que pasó. Bien, vamos a compromiso, amigos televidentes, y ya regresamos para continuar conversando con nuestro invitado, José Gregorio Gómez, quien es abogado penalista acá en el estado de Falcón. Ya volvemos.